En nombre del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que tengo el honor de dirigir en esta temporada, les quiero agradecer a todos y a todas su presencia en la tarde de hoy y en su interés por las publicaciones del Centro de Estudios Sociales que estamos presentando a lo largo de esta semana con ocasión y en el marco de la Semana Universitaria. Nuestro conversatorio de hoy, la publicación de la que vamos a hablar, Hospital y Ciudad por la recuperación del patrimonio científico, cultural y social del Hospital San Juan de Dios. Y este conversatorio se desarrolla en torno del libro de la profesora Estela Restrepo, que nos acompaña el día de hoy, El Hospital San Juan de Dios, 1635-1895, una historia de la enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá. Profesora Estela, muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompañan también el día de hoy para este conversatorio, además de la profesora Estela, el doctor Fernando Sánchez Torres. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por venir el día de hoy, el arquitecto Fernando Viviescas y el profesor Gerardo Ardila. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Estela, tanto por meterse en lo que implica la empresa de estudiar 400 años de historia de la institución, escribirla, ponerla en un formato que sinceramente lo que más me gusta es esto, a pesar de que siempre que ando por la calle me dicen que si ahora estoy rezando, porque parece un breviario de esos del siglo, mediados del siglo, una Biblia chiquita, misa, la de una Cálculo, una cosa de estas. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado hoy a participar y a poder escuchar aquí a dos colegas tan importantes. Bueno, es mucha presentación a dos maestros tan importantes, pero al profesor Sánchez Torres, a quien recordamos con tanto cariño de la universidad. Me acordé del cierre, profesor, en el 80. Y de Fernando, que también hemos aprendido tanto en este mundo. Y a Estela, muchas gracias. Pues yo tengo que hablar del libro. Voy a empezar por algunas anécdotas y por algunas cosas que yo le entregué este libro al alcalde hace un tiempo, ya como 3 meses. Se lo entregué personalmente y el alcalde apenas lo vio y dijo: este libro tendríamos que hacerle un lanzamiento en serio. Sí, pero eso es una universidad y un centro de estudios sociales el que toma esa decisión del profesor Estela. Y luego me llamó mucho la atención de que en todo el debate sobre el Hospital San Juan de Dios, que es de público conocimiento, a casi todas las discusiones importantes, otro de los libros que yo regalé llega a las manos del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que lo utiliza para sus discusiones. Hay pedacitos que ya marcados y lee pedacitos a veces en los debates. Y pues eso me permite introducir el tema hoy de plantear que un trabajo de estos tiene una serie de implicaciones que a veces nosotros no somos capaces de calcular por adelantado. Y es que de repente se convierten en símbolos de luchas políticas, convicciones políticas que se expresan también a través de una foto, como la que está en la portada del libro. Y creo que ese es el caso del Hospital San Juan de Dios con todo lo que porta. Creo que cuando yo me leí este libro muy rápidamente, creo que hablamos con Estela de eso, inmediatamente me lo entregó. Y es un libro que se lee como una crónica por cualquier parte que uno arranque, que además, dependiendo, uno puede entrar por cualquier capítulo, ¿no? El ciclo no puedo entender con otras obras, pues están articuladas de tal manera que si usted no da el paso, uno no puede dar el dos. Y cada uno de esos capítulos tiene su propia estructura, tiene su propia manera de presentarse. Inclusive me llama mucho la atención y recuerdo que yo he tenido que hacer muchas veces el ejercicio de escribir sobre otros siglos y sobre otra gente. En gran parte del libro uno
va haciendo el tránsito del siglo XVI al siglo XVIII y luego al XIX, va uno pasando por el lenguaje, por el estilo, y va uno viendo cómo se construyó esta ciudad en la que estamos hoy. Poquitito más de 6 millones de habitantes, con un área metropolitana que no sabemos todavía cuántos habitantes tiene, pero algunos se atreven a decir que llega a 12. No creo que sean tantos. Con unas circunstancias tan complejas como las que tenemos que vivir en este momento en la ciudad, en una ciudad que vive en una paradoja, que el libro expresa de esa manera muy particular, y es la paradoja de la falta de agua. Esta ciudad no tiene agua, está en la cuenca alta del río Bogotá y a los 1600 metros de altura, y unas condiciones de gran dificultad para poder traer el agua. La razón básica de que podamos tener hoy tantas personas aquí adentro es porque hemos hecho un trasvase de agua desde 3 cuencas allá. Hemos traído desde la cuenca de Chuza, desde la cuenca del río Guaitiquía, y para que llegue el agua acá tuvimos que atravesar también la cuenca del río Blanco, la cuenca del río Pusacán, antes de que llegara la cuenca del río Bogotá. La pusiéramos allá arriba en la planta de Biesner y la soltáramos por gravedad para repartirla por la ciudad, después de someterla a una serie de procesos de mejoramiento y de hacerla potable. Si por alguna razón en este momento nosotros no tuviéramos la posibilidad de disponer de esos casi 11 metros cúbicos por segundo que vienen del páramo de Chingaza, la población de Bogotá no se podría mantener por muy poco tiempo. Y tendríamos que enfrentar una situación muy difícil. En algunas partes del texto, la profesora narra lo que ocurrió primero pues en el siglo XVII, gran parte del siglo XVII, y segundo lo que ocurrió en parte del siglo XIX con esa sucesión muy fuerte de lluvia y sequía, que es lo que estamos empezando a vivir ahora, nuevamente mayor intensidad y frecuencia de las lluvias y de las secas, con todas las implicaciones que eso tiene. Y nos cuenta cómo los bogotanos y los administradores de la ciudad esperaban con ansia que vinieran las lluvias, porque las épocas de sequía sobre todo generaban problemas muy grandes de toda naturaleza, sobre todo problemas de salud, relacionados con los malos olores, relacionados precisamente con que como no había agua, era imposible limpiar las calles, era imposible limpiar las viviendas, y era también muy difícil que la mayoría de la población pudiera asearse. De manera que como un trasfondo allá atrás, Bogotá nos sigue recordando todo el tiempo a eso que me referí, que es la paradoja, que es que por una parte no tiene agua, es una ciudad con una escasez impresionante de agua y con una vulnerabilidad muy grande a que la permanencia de la entrega del agua se rompa, se acabe, pero por otra parte vive inundada por la característica de sus suelos, unos suelos arcillosos que muy fácilmente se convierten en pantanos, y esos pantanos nos dan la ilusión de que tenemos más agua de la que realmente tenemos. Vivimos todo el tiempo en esa situación tan difícil de paradojas propias de nuestro clima y de nuestras circunstancias, de estar tan arriba y de depender básicamente del agua que tenemos que traer desde un páramo alejadísimo, del que traemos mucho más del 75% del total del agua que consumimos en la ciudad. Y si cerráramos Chingaza, no tendríamos una disponibilidad mayor del 20% de agua. Y sería agua muy difícil de manejar, porque es un agua excesivamente contaminada que viene por el mismo cauce de la cuenca del río Bogotá y parte por la cuenca del río Pusacán.
De manera que eso me llama mucho la atención del libro, digamos, como una especie, aunque no va en ese orden, ¿no? Uno tiene que encontrárselo leyendo a lo largo de todo el libro, va viendo las descripciones y después cuenta con relación a las miasmas, y después con relación a los acueductos y a los alcantarillados y al problema de la higiene, y después en cada uno de los capítulos cuenta un pedacito, pero ahí está atrás siempre el escenario, el telón de fondo de nuestras condiciones permanentes ambientales tan difíciles. El otro tema importante, creo yo, en el libro y que llama mucho la atención es el origen tan antiguo de algunas de nuestras ideas más fuertes, ¿no? Como la relación entre enfermedad y pobreza. La relación entre enfermedad y pobreza, no porque la enfermedad pueda desarrollarse mejor en los ambientes de pobreza, sino en la idea de que los pobres son los portadores de la enfermedad. Y en esa medida se generan los primeros planes de construcción de la ciudad. No lo puede dejar a la medida que va leyendo el libro de pensar en ese bellísimo libro de Richard Sennett, Flesh and Stone, Carne y Piedra, donde el argumento principal de Richard Sennett, quien empezó a escribir ese libro con Michel Foucault además, y compartieron ese argumento al principio, el argumento principal de Richard Sennett en Carne y Piedra es que la ciudad al fin y al cabo es una representación, casi un desdoble, un paisaje especular de la visión y el imagen que tenemos del cuerpo. Y él muestra con tanto detalle en el caso de Atenas, en el caso de Roma, Londres, París, Nueva York, cómo eso se forma. Y cuando uno lee el libro de Stella, uno no puede dejar de pensar también en que obviamente la ciudad que construimos y la Bogotá que construimos la construimos a partir de esa misma imagen, ¿no? Y que si Richard Sennett hubiera dispuesto de la información que tiene Stella, hubiera seguramente puesto otro capítulo sobre una ciudad latinoamericana que hace exactamente el mismo recorrido que todas las que puso en su estudio de Carne y Piedra. Porque pues una de las primeras decisiones que se toman importantes es la de poner a vivir a los pobres en la periferia. Una ciudad que nació dividida en dos, escindida desde el principio, una ciudad construida para los vecinos españoles y una ciudad construida para los indios hacia el otro extremo, y una ciudad que permanentemente toma decisiones de mandar a los extranjeros a los pobres para evitar el contagio, para mantener lejos la enfermedad y para apartar de la zona central de la ciudad las posibilidades de todo lo que implica el contagio, porque la enfermedad además lo que no se debe, es lo inmoral, es lo impropio, es lo que es indecente, es lo que, todo aquello que forma parte de una mente enferma y un cuerpo enfermo, como tan claramente también demuestran varias de sus imágenes muy bien ilustradas en páginas del libro. A comienzos de la historia del San Juan de Dios, pues uno de los libros más importantes se llamaba Tratamientos para la mente, para mejorar el cuerpo, Tratamientos para el alma, para mejorar el cuerpo. Y pues es esa la idea de que la enfermedad del cuerpo al fin y al cabo es un problema de la mente o es un castigo divino, cómo eso se establece, de qué manera a lo largo de todo el texto, y cómo eso va a construir la estructura básica y fundamental sobre la cual nosotros tomamos decisiones acerca de la manera como vamos construyendo la ciudad. El otro tema que no puede dejar uno de pensar también en la medida que va leyendo esto es la inequidad y la desigualdad en la ciudad, ¿no? Los primeros acueductos llegan a algunas casas, ¿no? En principio son 32 casas que tienen derecho al acueducto por merced, porque el gobierno se las regala, les permite que les llegue el agua hasta su casa, o por compra, de alguna manera pagaron por el servicio. Y los demás no tienen derecho, a pesar de que Bogotá está cubierta de quebradas y de ríos por todas partes, y tienen que tomar el agua directamente en los ríos, en las quebradas, pero no solamente tomar el agua, sino obviamente, y lo vemos por tantas imágenes, por estampas, por fotografías, por descripciones,
Yo esta semana no me aguanté las ganas de volverme a leer el libro de José María Samper, La miseria en Bogotá. Y cuando lo leía, pues primero, pues me parecía tan cercano a las discusiones que mantengo todos los días y que oigo todos los días en el Consejo de la Ciudad, los mismos problemas, exactamente las mismas discusiones. Él también creía en que la innovación era el camino, él también creía en que la ciencia había que fortalecerla para que cambiara la ciudad, él también creía en que la ciudad había que tratar de hacerla un poquito menos segregada para poder generar una mayor posibilidad de riqueza. Él también cree, es decir, cuando uno lee el libro de La miseria en Bogotá de Samper, uno dice, se nos han pasado 100 años y hemos hecho muy poco, ¿no? Excepto crecer, pero crecer como el caracol sin perder la forma y crecer sin perder la posibilidad de seguir siendo intactos e idénticos con casi todos los problemas. Hemos avanzado tampoco, pero sobre todo cuando uno mira el mapa de Bogotá, Fernando, la zona que se ha transformado es tan chiquita. Ni siquiera el centro ampliado que llamamos hoy, ¿no? Un centro muy distinto, es ese que es distinto, es el que se muestra, el que salen las fotografías y con el que llevamos a los turistas. Pero la ciudad de Pasquilla, la ciudad de todo el río Tunjuelo, la ciudad del Alto Fucha, esa ciudad sigue idéntica, esa ciudad difícilmente se transforma. Y pareciera que la gente se encarnara otra vez en otra gente y volviera a vivir las mismas vidas con los mismos problemas, con las mismas afugias, con las mismas necesidades, a pesar de que seguimos hablando de que la ciudad sigue acumulando riqueza, ¿no? Leer el libro es un enfrentarse a eso mismo, a qué estamos haciendo nosotros con esta ciudad y de qué manera estamos construyendo esta ciudad. Yo no quiero alargarme mucho porque pues, me da pena con mis colegas, pero creo que hay otros temas importantísimos, ¿no? Que valdría la pena ver y son, aunque no están tan explícitos de esa manera, sin embargo también son recurrentes en el texto, algo que yo aprendí a valorar muchísimo gracias al trabajo de Claudia Platarrueda, que está aquí presente, mi esposa, con la investigación también muy importante sobre los mecanismos de exclusión, cómo permanentemente la sociedad genera esos mecanismos para excluir a los otros, de una manera en la cual justifica la exclusión, legitima la exclusión y además le hace sentir a los excluidos que deben estar excluidos, que es lo más difícil de todo, ¿no? Y que tiene implicaciones directas en la política pública. Yo nunca he tenido la oportunidad de enfrentar directamente la dificultad de traer gente de vivir al centro ampliado. No quieren porque eso no, allá no es. Nuestro espacio es otro, nuestra vida es otra. Es decir, yo creo que eso es más difícil y más duro de lo que nosotros imaginábamos al principio de las implicaciones que tiene poder empezar a generar una ciudad que rompa con la segregación y que crezca con mezcla de usos, como decimos nosotros, para decir simplemente para que también dentro de la ciudad ricos y pobres tengan acceso a la misma clase, al mismo tipo, de la misma calidad de equipamiento, de posibilidades, tengan la misma distancia para llegar a un hospital de calidad, tengan la misma distancia para que sus hijos puedan ir a la escuela, puedan moverse a pie desde la casa hasta el trabajo, puedan tener la posibilidad de encontrar trabajo. Ese sueño no implica solamente contar con quienes hacen las políticas, con quienes las aprueban, con quienes ya viven en esa ciudad que tiene unas condiciones mejores, sino que implica también contar de una manera muy complicada y muy difícil con aquellos que serían los beneficiarios, porque nos enseñaron a lo largo de la vida que la vida se abre abriendo trocha, y que cuando no estamos abriendo trocha no tenemos derecho. Y yo creo que eso es duro, y que en este libro otra vez Estela muestra que eso nos lo enseñaron desde hace mucho, que llevamos más de casi 600 años de enseñarnos que los pobres tienen que vivir con los pobres y que los ricos deben vivir con los ricos. Es muy difícil soñar porque eso se puede cambiar tan rápido, en algún momento que estamos hoy ya en el gobierno soñamos.
El libro es una llamada a la reflexión y al aterrizaje, a que la ciudad que se construyó desde el siglo XVI sigue estando viva y presente en nuestra sociedad, en nuestra mente, pero sobre todo en nuestros corazones, en nuestra manera de concebir la vida. Y eso es lo que más agradezco del libro de Estela y de la posibilidad de haberlo podido leer hace varios meses y haberlo tenido que volver a leer para poder venir hoy aquí. Yo sé que los invitados me van a conocer mucho y me da pena repasarlo, poder estar aquí con ustedes nuevamente. Yo espero que las palabras que he pronunciado simplemente les sirvan de aliciente para que lo lean y para que vean además todas las fórmulas de la enfermedad, ¿no? Está enfermo porque anda descalzo, está enfermo porque es desnudo, está enfermo porque toma agua sucia, está enfermo porque es borracho, está enfermo porque es pobre, está enfermo porque no come bien, está enfermo porque no toma juguito, está enfermo por tanta cantidad de cosas que encuentro a lo largo del libro, todas las explicaciones de qué es lo que produce la enfermedad, que son sorprendentemente actuales, doctor Sánchez. Sí. A pesar del tiempo, nuestra manera de determinar qué es lo que nos enferma sigue siendo la misma del siglo XVI, de manera que eso me sorprende y bueno, no sé qué me da, si me da, pero de todas maneras me parece que me corta un poquitico a las alas a la esperanza de que esto se puede cambiar en algún tiempo que yo pudiera vivir. Ojalá que mis nietos lo puedan alcanzar, porque yo creo que a mis hijos ya no les tocó. Muchísimas gracias. Profesor Ávila, muchas gracias por sus palabras y por esas metáforas tan bonitas de ciudad, castigo y eterno retorno de lo mismo. Profesor Villescas. No, estoy impresionado con la presentación también que hace Ávila, me parece excelente. Muchas gracias por dejárnosla escuchar. Yo tengo, sin embargo, una lectura distinta, digamos. Con Estela estuvimos conversando del libro, tal vez cuando hicieron la primera edición, y por ahí la pude conocer con los 3 tomitos y todo esto, las primeras ediciones y todo. Y además, pues, muchas conversaciones con Estela en relación con este punto. Y bueno, además es un libro extraordinario, o sea, ya vieron ustedes lo que produce un jefe de planeación de Bogotá, pues el libro, digamos, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque pues, aparte de la sensibilidad que caracteriza a Gerardo, pero es un libro de una afluencia, dijéramoslo así, es muy difícil que uno lo deje de leer, digamos, tiene que ver con eso, es un poco muy a lo Estela, digamos, el texto. No para. Lo que quería decir era después de que arranca no para. y hay allí mucha poesía, digámoslo así, pero es un poco una conversación también, a pesar de la enorme cantidad de información que tiene y de la finura, dijéramos, en el tratamiento del tema. Un poco para graficar el extraordinario trabajo, dijéramos, y lo que lo impulsa, digamos, pues es que esto no es ni la mitad del trabajo, Estela está todavía haciendo la otra mitad, dijéramos, del siglo XIX, del siglo XX, y eso pues muestra que pues esto no es un trabajo para puntos, pues un trabajo de grado, digamos, es un trabajo, un proyecto de vida, digámoslo así, ¿no? Pero les quería contar hoy, hablé con Estela, desde luego lo consulté con ella, porque el tema y el libro me sirvieron a mí para una cosa que yo considero que es una fortuna para mí, digamos, y un poco en ese sentido mostrar la visión distinta. Yo en cambio pienso que la lectura del libro lo impulsa a uno más bien es a saber que los anhelos del cambio y de la transformación y por fin la lucha por una sociedad democrática y una ciudad democrática, pues encuentra que tienen un soporte y una base fundamentada de pensamiento y de investigación y de apuestas muy grande, que los que estamos en este momento no podemos desaprovechar de ninguna manera, y por eso
Por tanto, lo que hace es casi que impulsarlo a uno, a desde cada uno de sus puntos de vista y de existencia, seguir lanzándose por la transformación de esta sociedad tan loca que es. Y entonces, en ese sentido, y yo en el título del libro le quería, se lo he dicho de muchas maneras, pero ya no he entendido. Aquí hice una historia de la enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá. Yo creo que ahí le falta el otro elemento. Eso debiera ser la historia de la enfermedad, la pobreza, la locura y la muerte en Bogotá, digamos. Y esa parte de la locura, digamos. Estas cosas, pues uno de los primeros objetivos y funciones que se le asignaron a esto fue meter los locos allí, ¿no es cierto? Ahora, loco y loca era pues una cosa muy casi tan amplia y tan genérica como ahora, digamos. Y en eso comparto la idea de Gerardo de cómo esto no cambia. No cambia, entre otras cosas, esto lo voy a decir al pasar, pero quisiera resaltarlo. No cambia porque el poder de esta ciudad y en general de la sociedad colombiana a sangre y fuego ha luchado contra cualquier posibilidad de que la cosa cambie. Y por eso esto es tan violento, digamos, porque de todas maneras la población colombiana ha cambiado tremendamente. Y es impresionante, digamos, ese aspecto que se señalaba ya Gerardo, de cómo se repiten muchas cosas que ahora en los discursos del Consejo, y no solamente del Consejo, dijéramos, uno ve igualito a lo que estaban allí, pero lo que sí ve es en este momento el contraste tan grande entre esos discursos y lo que la gente ha apostado a la formulación de propuestas nuevas, digamos así. En ese sentido, a mí me sirvió, digo, porque tuve la oportunidad con un grupo de colegas plantear una perspectiva de una lectura distinta del San Juan de Dios, que es un poco lo que quiero compartir con ustedes, digamos. Es decir, yo hago parte de un grupo de profesionales que durante el año pasado y parte del actual estuvo trabajando para una propuesta de la administración distrital que se llama Ciudad Salud Región y que tiene como base fundamental el sector de la Ortúa y obviamente la presencia inmediata del San Juan de Dios. La administración presentó un clúster, la posibilidad de un clúster de salud con el ánimo de incidir tremendamente en la prestación del servicio de salud en Bogotá, modernizarla, etcétera, etcétera. Es una cosa muy compleja, muy acertadamente. Y eso pues obviamente genera, por el sitio donde está ubicado, pues necesariamente una intervención urbanística, digamos, a mi juicio de grandes proporciones. Nosotros lo leímos en la perspectiva de que las grandes ciudades se transforman con grandes eventos. En Bogotá no hay grandes eventos, no hay un olímpico, no hay nada. Pues Londres se acaba de transformar, ahora mismo se acaba de transformar en los últimos 2 o 3 años justamente por lo de los olímpicos, lo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y bueno, Río y Sao Paulo se están transformando para... Ese tipo de eventos no ocurren en esta ciudad porque esta ciudad es muy provinciana, aquí no viene nadie, aquí se va a misa los domingos y eso uno se pone y hace fiesta con eso, o hay las fiestas de la Universidad Nacional los viernes y cosas de esas, pero pues no hay muchas más cosas, digamos, no hay como mucha cosa de esa, digamos, aparte de las fiestas del pueblo, ¿no es cierto? Pues la Feria y las Flores en Medellín, los carnavales, eso pues, que eso hace parte, digamos, de la cultura de evitar que estas ciudades efectivamente sean ciudades, digámoslo así. Entonces, nosotros lo que vimos en la posibilidad del clúster fue reflexionando tremendamente en eso, y teniendo en cuenta, precisamente, con una de las fuentes muy grandes en el trabajo de Estela, la enorme confluencia, dijéramoslo así, lo que yo llamo la confluencia de los astros, dijéramoslo así. Un proyecto grande como un clúster de salud es una potencia económica tremenda, dijéramos, una apuesta económica muy grande, que seguramente removerá la economía de esta ciudad. Y por otro lado, el clúster ya de salud, teniendo en cuenta
la base fundamental que teníamos nosotros allí, una cosa que no existe. Es uno de los más potentes centros de producción de conocimientos sobre la salud y sobre la medicina que existen en América Latina, que es el complejo de hospitales que hay allí, que presidía precisamente el San Juan de Dios. La Samaritana, la Misericordia, el cancerológico, el dermatológico, el materno-infantil. Eso es una cosa, a ver, el Santa Clara, haber ubicado todos esos hospitales en un solo sitio de la ciudad, fue construir una ciudadela desde hacía mucho tiempo, digámoslo, eso no existe en ningún país de América Latina. Aparte de eso, son unos centros que todavía, con todo lo que se ha hecho contra ellos, siguen siendo unos centros de producción de conocimiento absolutamente solventes en América Latina, y sobre todo solventes económicamente. Hay que ver la cantidad de plata que les deben, y sin embargo los hospitales producen tanto que no necesitan, dijéramoslo así, esa plata. Es una plata que pueden utilizar para potenciarse hacia adelante. Pero entonces la lectura muy rápidamente, yo tengo que hablar muy rápidamente porque pues esto es muy complejo, pero yo lo que quiero decirles es que surgió allí una posibilidad para que Bogotá pudiera formular efectivamente lo que pudiese llamarse un proyecto de ciudad, con base en unas cosas también extraordinarias: el conocimiento, la ciencia, la investigación, de un lado, bueno, toda la modernización de la urbanización, de la universidad, o sea, de la formación de educación superior y demás, etc. Es decir, es como un objeto de trabajo para formar ciudad absolutamente inédito en Colombia y muy difícil de encontrar en muchas partes. O sea, que sea precisamente el conocimiento el que diga a la ciudad: voy a darle un elemento y una disculpa para que crezca. Por otro lado, una idea de atender un problema social como el de la salud. Eso también es otra cosa absolutamente inédita en Colombia. En Colombia se hacen urbanizaciones, pero no tiene más objetivo que hacer apartamentos y demás. Cuando ya se pone una transformación de la ciudad con base en la atención de un sistema de salud, o sea, de uno de los grandes problemas sociales, se está ubicando allí un espectro y un horizonte para formular ciudad de una enorme potencia y de una enorme esperanza, dijéramoslo así, porque en el fondo lo que se está buscando es construir unas condiciones para que la vida sea digna y se pueda vivir como tal. Ese elemento entonces nos llevó a nosotros a formular una perspectiva para atender, dijéramoslo así, el elemento fundamental, y era que nosotros teníamos allí la concentración, además de todo lo que digo, pues de un gran patrimonio cultural, no solamente los edificios del hospital, sino toda la significación que eso tiene para formar sociedad, porque como decía Ardila, pero también como está en todas las páginas del libro, la lucha del Hospital San Juan de Dios ha sido una lucha por la modernidad y por la formulación de una sociedad mucho más democrática y mucho más comprometida con la calidad de la existencia de la gente individual y colectivamente. Entonces nosotros como urbanistas lo que queríamos era simplemente, bueno, rescatar eso y poner entonces el rescate del sector como el corazón del clúster en una posibilidad de que se articulara a un nuevo proyecto de ciudad. Y salió una cosa que a nosotros nos parece que es muy bella, porque el corazón del clúster es el Parque del Saber y la Salud que nosotros anunciamos, que es, entre otras cosas, la posibilidad de que la ciudad gane un parque de nuevo cuño, un parque de última generación, como se dice, en el que la recreación, el disfrute de la existencia cotidiana va a estar enmarcada en la producción de ciencia, tecnología e innovación, y la creación de un ámbito en el cual el piquete puede estar al pie de un sitio donde están descubriéndose los últimos elementos de la ciencia, y que va a generar en la ciudad, o que debe generar en la ciudad, una apuesta público-privada en la cual las industrias creativas permitan entonces que Bogotá pueda estar en el circuito de la discusión enorme que hay en términos de la salud, de la confrontación del conocimiento, de la ciencia y de todos los saberes en todos los pueblos del mundo, que en este momento se desarrolla en todas las ciudades importantes del mundo, digamos. Bogotá está excluida de ahí, pero... Entonces, es un proyecto de un parque
parque que está entre el Parque Explora y el Parque de la Villette de París, con el objeto fundamental de la ciencia y de la salud, y con una perspectiva de hacer ciudad. Yo les voy a mostrar unas cuantas diapositivas un poco para graficar esto, pero lo que les quiero decir es que apostamos por el rescate del San Juan de Dios en una perspectiva en la cual, de nuevo, el San Juan de Dios se pone al frente de la construcción de una sociedad más democrática, más bella y de una vida más digna para Bogotá, que es, en última instancia, éramos la apuesta que hizo el San Juan de Dios, y la medicina y la investigación y todas estas cosas que se han planteado. Entonces, permítanme un instante, vamos a pasar esto. Todo esto yo se lo achaco en gran medida, pues obviamente al libro de la doctora, ¿cierto? O sea, porque pues uno encuentra esto pues es un poco el esquema, esto podría ser uno viene, dijéramos, de todo el conocimiento, pero también de toda la historia, de todo lo que hay narrado y investigado en el libro, ¿no es cierto?, a poder formular con base en eso una posibilidad para la ciudad. Es muy simple, digamos, la idea es esta. Aquí hay un complejo enorme de espacio público que tiene que ser reinterpretado porque tiene muchos orígenes distintos. Está, dijéramos, el Parque del Tercer Milenio, que es un desastre todavía, porque no se pensó, que no se trató, que se le tiró una bomba a un patrimonio cultural que había allí y a una gran condensación, dijéramos, de desarrollo histórico de la ciudad, de una manera irresponsable, y se hizo lo que llaman un parque, dijéramos, un parque. Por tanto, por ese origen, pues se mantiene abandonado, no sirve para nada, no hace absolutamente nada, y en vez de ayudar a la ciudad, lo que hace es que le profundiza sus problemas. Pero, dijéramos, en simetría de eso tenemos el río Fucha, que es parte integrante de toda la estructura hídrica de la ciudad y del paisaje de la ciudad y de la caracterización de la ciudad, digamos. Y entre esos está nuestro parque, digamos, está la Ortúa, dijéramos, de donde se partió todo el desarrollo de los hospitales que están acá. Nosotros hacemos una cosa muy simple, decimos, ahí está hecho. Se trata simplemente de unirlos y de crear entonces un complejo de espacio público, de recreación ciudadana, en el cual el desarrollo urbanístico que viene dado por el desarrollo económico del clúster, más el desarrollo habitacional y de todos los elementos que están alrededor de todo el clúster, se pueda desarrollar en San Bernardo y en la parte más adelante del Policarpa, digamos. Voy a decir aquí una cosa, aquí se trata del proyecto, es un proyecto de ciudad, esto no va a estar en esta administración ni en la siguiente ni nada, es un trabajo de 30 o 40 años, ¿no es cierto?, en el que la ciudad se plantea una perspectiva de proyecto. Pero es importantísimo porque, como decía alguna vez Ginás, decía él que Bogotá era una ciudad a la que le hacía falta el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, aquí está pues los maestros médicos, ¿no es cierto?, pero el lóbulo frontal es aquella parte del cerebro que permite a los hombres y a las mujeres proyectar, desear, formular futuros. Mira, una persona con el problema del lóbulo frontal, por ejemplo, no puede decir, si se le pregunta qué va a hacer mañana, la persona ni siquiera entiende la pregunta. Y esta sociedad colombiana, por ejemplo, se caracteriza porque no tiene proyecto, hay una cosa que llama el vacío proyectual, dice Gibbon City. Pero bueno, aquí tenemos la posibilidad de un proyecto de la ciudad, y urbanísticamente pues esta sería la perspectiva. El centro de todo esto sería los hombres y las mujeres, los niños, los viejos y todos estos que estarían obviamente relacionándose con la naturaleza inmediata, porque este sería un parque que estaría atravesado por el agua. El problema con el agua Ardila es que además de que no hay, o será por eso, nosotros no nos tratamos con el agua, no nos relacionamos con el agua. Uno va a todas las ciudades del mundo y la gente se echa agua de las fuentes y todo eso, aquí no. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a Bogotá hace 25 años, en el 88, yo tuve que pelear con mucha gente porque decían el caño del arzobispo, y había el aviso oficial. Yo me dediqué a que eso le pusieran el nombre que es. Entonces ahora podemos hablar del río Fucha, no del caño Fucha. Una vez nos encontramos con alguien que nos dice el caño del Fucha, y no, es el río Fucha o la quebrada es Fucha o lo que sea. Para empezar por lo menos a tratarnos con cariño, digamos, para poder hacer eso. Esta es una perspectiva en la cual el espacio público con el agua, digamos, traer el agua desde el Fucha hasta el Parque del Tercer Milenio, a través de un desarrollo urbanístico le va a crear la base para poder hacer esto. Pasemos.
Ahí tiene 3 quebradas. Esa es no, hay todo el sistema hídrico, ahí, si me puede pasar, por favor. Dianita, ayúdenme aquí. Diana Vargas es una de las colegas que ha estado trabajando con esto, lo mismo que Ana María Flores. Bueno, ahí está la ciudad, digamos. Es muy rápidamente, digamos, el punto estos son, en este momento son casi 20.000 personas que viven allí, digámoslo así, ¿no es cierto? Aquí es el punto de la Décima y la Caracas. Aquí no está nuestra base fundamental, que es el parque del tercer milenio, el río Fuche, todo esto. Entonces, es la base fundamental para que alrededor de esto se pueda hacer esto. Aquí están, y el núcleo no es solamente el San Juan de Dios, que obviamente está aquí, digamos, y que es el patrimonio, digamos, son todos los, está el Samaritana, luego está el Cancerológico, el Materno Infantil, el Santa Clara está aquí está la Misericordia, y aquí tenemos el dermatológico, digamos. Entonces, en uno de los sitios además que fue escogido así, ustedes saben que en la Ortúa se escogió como tal porque era el sitio más saludable de Bogotá, digamos así, por los vientos, por la orientación del sol, por la cercanía. O sea, es una maravilla, digamos, es como el paraíso, exactamente. Paraíso perdido. Pero es ahí donde está, no, pero lo vamos a recobrar. No, más bien dejamos perder. Dejámoslo así. Esto es muy importante, miren, lo del Fucha. Lo del Fucha es toda esta parte que viene aquí y que nos relaciona con esto y que se puede rescatar para esta perspectiva. Entonces simplemente es eso, hacer que el corazón del clúster que debe desarrollarse aquí alrededor de esto es una apuesta económica impresionante, porque eso pues obviamente nos articula a nivel internacional con el mundo, etc. Pero el corazón del clúster debe ser esto, en esta perspectiva, para ir comprometiéndole con la ciudad, porque esto no es un elemento solamente para ese sector, es un planteamiento para la ciudad. Nosotros aspiramos incluso a que el centro internacional, que es todo este elemento que está aquí en nuestro hospital, está pasando la calle al margen, dijéramos así, del proyecto de la Operación Centro, gracias. Pero nosotros lo integramos para poder redefinir todo el centro de la ciudad. En un proyecto que se quedó en los años 40, 50 y 60, dijéramos, que venía con la décima, eso se suspendió, etcétera, y no pudo desarrollarse, pero pues, es cuestión de volver a retomar la historia de la ciudad. La idea es simplemente que esa nueva ciudad que va surgiendo, que va a ir surgiendo, ¿no es cierto?, esté alrededor del Parque del Saber y la Salud, que es un enorme parque que iría desde la Samaritana hasta Santa Clara, pasando por encima de la Décima y la Caracas, y teniendo en el centro los desarrollos de los hospitales nuevos. Estarían aquí en esta parte los centros de excelencia, los centros de servicios complementarios y demás, y en el centro nosotros tenemos un parque que debe poner a prueba la capacidad de construir lo que llamamos las empresas culturales. Son museos, salas de exposiciones, centros de convenciones, centros de exposición, para rescatar y tener sitio para que los niños y las niñas puedan ir allá y poder entonces establecer su relación con el inmediato entorno, que es lo de la salud, y también con el elemento sideral, digamos. En un ámbito, un espacio que es uno de los sitios más bellos que tiene la ciudad, son 14 hectáreas, y por eso decía yo la locura Estela, que nosotros nos cerramos. Es decir, si uno le explica a un japonés que un día cualquiera, hace 12 años, teníamos hospital por la noche, al otro día alguien cerró ese hospital, casi 800 camas, y no pasó nada. Ni siquiera lo cerraron, lo dejaron y nadie responde por las jeringas, por los rayos X, por las camas, Todavía uno visitaba hace poco el hospital y encontraba cosas increíbles, digamos. Las almohadas todavía con los dobleces de las planchas y toda esta cosa, después de 12 años. O sea, si uno le dice eso a un chino o a un japonés, el tipo inmediatamente sale corriendo de ver semejantes especímenes. Esos tipos están locos. Bueno, y pasaron 8 días, y pasaron 3 meses, y pasaron 12 años.
13. Y el edificio, esa belleza, 850 camas, un país se da el lujo de cerrar 850 camas. Bueno, la idea mía es que esto empiece a generar la perspectiva de una relación consciente con nuestro ser, que es lo de la salud, para empezar. ¿Sí? Yo le digo a Simón, que tiene 3 años, le pregunto, ¿quién es el que primero tiene que responder por la seguridad suya? Y él ya me dice, yo, abuelo, yo. Así, ese es el punto, digamos, que empecemos a darnos cuenta de qué es un riñón, qué es un pulmón, qué es el aire, cómo es la temperatura, cómo es la cuestión de la alimentación, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que hacer colectivamente la ciudad. Yo digo, en una empresa moderna, desde luego, porque pues, y tenemos ejemplos. Yo siempre pongo como ejemplo la empresa que creó lo más grande que se ha hecho en la cultura en Colombia en la era moderna, que es el Festival Internacional de Teatro. Hace 25 años Colombia no existía para nada, y ahora el teatro mundial hace cola para poder venir a presentarse aquí en Colombia durante 15 días, etc. Esa es una empresa moderna, una empresa de cultura, etc. Bueno, aquí sería más grande, pero es una perspectiva en ese sentido. Y ya todo el clúster se va a desarrollar aquí. Y ya para terminar muy rápidamente, pasemos. Estas son algunas de las esquemas. Ahí yo quiero tener la responsabilidad también que tiene Esther en esto. Es desde luego una ciudad distinta. Nosotros hemos calculado que con la gente que vive acá, más los otros estratos, podemos casi que triplicar la población que vive acá, en esta parte. En una perspectiva en la que hay, además de museos y de salas de exposiciones, hay hoteles y hay salas de creación, etc. Una nueva perspectiva de ciudad, porque todo este sector se va a transformar. Y estas son miradas, dijéramos, que uno puede, de lo que puede pasar allí, digamos, de la décima que hay actualmente, ¿no es cierto?, toda una zona de jardines y demás, relativamente de manera muy... Esta es una mirada actual, digámoslo así. Esto es simplemente rescatar los jardines que hay allí y empezar a trabajarlos en una apuesta de sociedad y de ciudad absolutamente democrática, digamos, en la que se rescata absolutamente todo para la ciudad. La décima, por ejemplo, que en este momento es un radar, digámoslo así, ¿no es cierto?, se puede rescatar para que esto sea una primera etapa, lo que sea, ya empieza a desarrollarse. Se pasa de aquella perspectiva a esta, ¿no es cierto?, en una cosa relativamente fácil. Y una cosa muy importante, y con esto termino. Yo soy arquitecto, por lo tanto la cuestión simbólica es fundamental en mi planteamiento, digamos. La Ortúa tenía una característica, o tiene una característica. Cuando había calle Cero, hay todavía algunas placas allí, uno va y encuentra la casa, no sé qué, 025, 030, lo que sea, no sé. Curiosamente, desaparecía la calle Cero en la Ortúa, obviamente porque ahí estaba el hospital. O sea, no había separación entre norte y sur de Bogotá, era la integración. El Parque del Saber y la Salud será el futuro integrador de la ciudadanía bogotana. Y eso simplemente nos plantea en una perspectiva absolutamente de discusión contemporánea. Este es un libro que surgió de uno de los últimos encuentros mundiales que se hizo en el Centro Canadiense de Arquitectura sobre las relaciones de la ciudad, de la construcción de la ciudad y de la medicina, y de la necesidad de la arquitectura revolucionarse para poder plantear en la perspectiva de ciudad, para que la gente más consciente de lo que es su salud pueda plantearse, ¿no? O sea que con eso tampoco es que estemos haciendo una enorme cosa, y por eso les doy las gracias a Esteban por el trabajo y a mi presentación. Gracias. Muchas gracias, profesor Vives. Bueno, tendríamos ahora la intervención del doctor Sánchez Torres, y con eso podríamos pasar a alguna sesión de preguntas a la autora del libro y a nuestros invitados en la mesa. Muy buenas tardes, ya será noche, ¿no es cierto? Se hizo noche. Reciban todos un cordial saludo. Quiero en primer término
darle las gracias a Estelita por habernos convocado nuevamente a reflexionar sobre un ícono, porque eso es San Juan de Dios. Es un objeto que da para pensar, para especular y sobre todo para quererlo. Es algo que para algunos se ha constituido en obsesión. Por ejemplo, el arquitecto a mi tocayo está obsesionado con la ciudad de salud. Y yo tuve ya ocasión de asistir a un acto de lanzamiento de este libro en la Academia de Medicina. Y comenté pues la importancia de la aparición de este libro. Como comentó ya el doctor Ardila, es un libro simpático, agradable, por el tamaño, por la diagramación y por el contenido es también encantador. Lo lee uno fácil, sobre todo si tiene afinidad por los temas que trata el libro. Yo la felicité entonces, la felicito nuevamente y como lo dije entonces, espero que ella también sea la historiadora de la segunda etapa de San Juan de Dios, del siglo XX y parte del XXI, porque no ha muerto ni va a morir San Juan de Dios. Entonces que sea la historiadora de esa segunda parte. Ya se comentó que ella subtitula el libro como una historia de enfermedad, de pobreza y de muerte. Sí, eso es San Juan de Dios, la historia de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. Se ha constituido una especie de club, de cofradía de San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios. Yo soy un cofrade del Hospital San Juan de Dios. Nos reunimos con los amigos a comentar sobre San Juan de Dios y a ver qué podemos hacer porque San Juan de Dios resucite, porque es un cadáver insepulto. San Juan de Dios en este momento es un cadáver insepulto, pero confiamos en que se pueda realizar el milagro de que resucite. Mis recuerdos del Hospital San Juan de Dios pues, datan de finales de la década de los 40. Mi primer contacto con San Juan de Dios fue en los días siguientes al 9 de abril del año 48. Hubo tantos muertos en Bogotá que los arrumaban los pabellones de San Juan de Dios. Por curiosidad, estaba muchacho, fui a mirar, y evidentemente San Juan de Dios era una isla de cadáveres. Ese fue mi primer contacto. Poco tiempo después ya lo hice en calidad de estudiante de medicina. Y comencé a sentirle aprecio al hospital, que de aprecio se va acrecentando a cariño, amor, para terminar en pasión. Yo he sido un apasionado por San Juan de Dios. He padecido con San Juan de Dios. Fui director de San Juan de Dios. Más tarde les cuento una anécdota de mi paso por la dirección del hospital. Fui durante casi 10 años director del materno infantil que forma parte del complejo de San Juan de Dios. De tal manera que está muy ligado a mi vida, a mi quehacer profesional. San Juan de Dios vivió la mejor época de su vida en la década de finales de los 40, los 50 y parte de los 60, que fue la época de esplendor de la medicina nacional. Como la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina estuvo vinculada desde sus inicios, en el año 1867,
al Hospital San Juan de Dios, pues forma parte fundamental de la vida de la Facultad de Medicina. Y durante siglos San Juan de Dios fue eso que relata Estelita: enfermedad, pobreza y muerte, porque desde sus inicios fue un hospital de caridad, vivía de la caridad pública, un hospital de beneficencia, y los que iban a solicitar los servicios era gente miserable, pobre. Solamente los recibían en San Juan de Dios, donde no cobraban. Y así fue el hospital que yo conocí, en el cual me formé, un hospital de calidad. De tal manera que si no se arbitraban los recursos, la fuente era el corazón de la gente, de las personas de buen corazón, que dieran algo para la beneficencia. Pues San Juan vivía en un estado de penuria tremenda. Por eso uno de mis profesores, el doctor Edmundo Rico, lo bautizó emporio de miseria. San Juan de Dios era un emporio de miseria. Y no era porque les pusieran la miseria a los enfermos, ¿no? Ya llegaban con la miseria puesta y salían con la miseria, porque era gente sin ningún recurso, abandonados, olvidados de todo el mundo, menos de los San Juan de Dios. Esa condición especial del hospital nos infundía al que nos formábamos allí de un espíritu humanitario especial. Todos los que nos formamos en San Juan de Dios fuimos médicos humanitaristas. Por eso, porque vivíamos al lado de la miseria y trabajábamos con una devoción y un desinterés inmenso. Les cuento que yo fui muchos años profesor de San Juan de Dios y fui director casi que ad honorem. Yo de profesor no recibía nada, y cuando fui director el sueldo era simbólico, pero lo hacíamos con afecto. Y ahí me llamaban a medianoche y yo me levantaba y me iba a atender pacientes San Juan de Dios sin cobrar. Ese era el espíritu que nos animaba a los médicos del Hospital San Juan de Dios en aquella época. Por supuesto que en la época en que nos formamos, aquí está otro condiscípulo mío, el doctor Rafael Sarmiento Montero. El hospital tenía una playa de médicos extraordinarios. La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, que funcionaba en San Juan de Dios, era modelo en América Latina. Teníamos grandes profesores, lo que se hacía allí era admirable. Pero después vino la época de declinación de esa edad de oro, que fue ya la década de los 60, mediados de la década de los 60. Circunstancias muy complejas llevaron a que el hospital entrara en una fase de, yo diría, de desaparición, que fue lo que ocurrió, que fue desapareciendo poco a poco. Esa historia no se ha escrito bien. Es importante los historiadores que investiguen qué pasó de la edad de oro a la edad de cobre y después a la desaparición. Cuando conmemoramos los 25 años de graduado, yo me gradué en el año 54, nos graduamos en el año 54. En el año 79 celebramos nuestras bodas de plata por 25 años. Y yo en ese momento estaba de director del Hospital Materno Infantil. Le propuse al rector de la universidad entonces, el doctor Francis Jaquín, que si nos permitía hacerle un homenaje al Hospital San Juan de Dios, publicando a nombre de la universidad un folleto que contuviera 25 artículos míos que había escrito en el tiempo sobre el Hospital San Juan de Dios. Es este folleto que se llama Itinerario de un Drama. Ahí contiene todos los artículos sobre San Juan de Dios, sobre los hospitales de San Juan de Dios,
contando la miseria que se vivía en ese momento, en el año 79. Si se me permitiera escribir la segunda parte de esto, sería continuación del itinerario del drama. Y he escrito más, después de estos años 79, he escrito más de 50 artículos a favor de San Juan de Dios, denunciando la situación de San Juan de Dios. Estos artículos, algunos son dolorosos, son gritos de auxilio, de ayuda, San Juan de Dios. Golpeamos en todas las puertas y no fue posible. Un sínodo tenía el hospital que fuera a terminar como se inició, ¿no? En medio de la miseria, de la penuria, de la enfermedad, la pobreza y la muerte. Esa fue la trayectoria del Hospital San Juan de Dios, con un corto periodo de bonanza. No hay bonanza económica, porque el hospital, como no cobraba nunca, tuvo dividendos a nadie, ni acumuló riqueza, sino que era rica en sabiduría. Y allí se hicieron operaciones grandes, importantísimas. Registrar la historia de registrar todo esto. Les voy a contar una anécdota de cuando fui director del hospital. No sé cómo acepté ser director del hospital. Venía como director de San Juan, del materno infantil, que era otro emporio de miseria, donde daban a luz 120 mujeres al día, 120 partos al día se atendían en el materno infantil. Hoy día funciona el materno infantil y atienden 5 o 6 partos en las 24 horas. En aquella época y tocaba hacerlo así. Veíamos o teníamos que hacerlo. En una sola cama había 3 mujeres con sus 3 hijos, 6 personas en una cama, porque nunca cerrábamos las puertas, nunca le impedíamos el acceso a nadie, atendiéndolos con ese estado de pobreza tan tremenda. Y me ofrecen la dirección de San Juan y me voy para allá. Llevaba unos 4 meses de director. Y un día los trabajadores me hicieron un meeting al frente de la oficina, de la dirección, protestando de seguir a una comisión. Yo sabía por qué protestaban, porque no se les había pagado hacía 3 meses. Entonces protestaban con toda la razón. Y era tanto el afecto también de los trabajadores que a pesar de que se les debían 3 meses, iban a trabajar, no faltaba ninguno. Entonces, yo les dije, no hay plata, el hospital no tiene fondos para pagarles. Voy a llamar a la persona que debe responder por esto, que es el gobernador de Cundinamarca. El hospital depende de la beneficencia de Cundinamarca y la beneficencia depende de la gobernación prácticamente. Entonces llamé al gobernador, doy su nombre, que era Arnaldo Zuleta Holguín, y le conté, le dije, gobernador, tengo esta situación, tengo al frente mío a los trabajadores protestando porque hace 3 meses no se les paga. Y me dice, grave situación. Y sí, gravísima, gobernador. Y me dice, ¿y usted qué ha hecho? Pues pedirles paciencia, gobernador. Pedirles paciencia. Y dice, ¿y usted no ha pensado en un préstamo en un banco? Y le dije, gobernador, perdóneme con todo respeto, lo que usted me está diciendo significa que no tiene ni idea de qué es el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios es una expósita, no tiene dolientes. Ustedes deberían responder, usted me está diciendo que apele a un banco. ¿Con qué va a responder el Hospital San Juan de Dios? Si no tiene ingresos, San Juan de Dios no cobra, aquí no paga nadie los que entra, ¿no? Entonces se puso furibundo por lo que le dije, que él no conocía el trabajo. Y me dijo, usted es un inepto y queda despedido. Y me colgó. El gobernador Zuleta Holguín. Entonces, los trabajadores estaban y me acaba de despedir el gobernador. No. Pero alzaron el hombro y me pasearon. Ese era el San Juan de Dios. Esa así fue la vida de San Juan de Dios.
Yo decía que es un caer insepulto porque eso es cierto, a pesar de que fue declarado monumento nacional por el gobierno, por el Congreso, monumento nacional. Yo siempre he sostenido que fue una ironía. Es un monumento a la desidia, a la indiferencia del Estado. Es el monumento, ¿no?, que debe conservar. Por eso, el monumento a la indiferencia, a la desidia, ¿no? Pero tengo la esperanza de que San Juan de Dios llegue algún día a hacer algo importante, como sería el corazón, el epicentro de esta ciudadela Salud, de este Parque Salud, que en el centro estuviera San Juan de Dios. Sería una forma de reconocerle todo lo que hizo San Juan de Dios, no solamente por enfermos de Bogotá, sino en todo el país, porque era un sitio de referencia. San Juan de Dios llegaban enfermos de todo el país, porque sabían que había la mejor atención médica del país. Entonces a San Juan de Dios se le está debiendo un homenaje, un reconocimiento, que no sería ese el de declararlo a monumento nacional, sino este de ser el corazón de La salud del país. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ese era el orden. Estela me pide unas palabras para el público y dirigirse a ustedes y a la mesa, por supuesto. ¿Cómo no, Estela? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que pues me quiero referir a los comentarios que han hecho los tres presentadores del libro. Me parece muy interesante que la alcaldía acogiera de alguna manera con reformas, no sé, el plan que está presentando Fernando. Me parece que la ciudadanía que piensa en el San Juan de Dios es muy poca. Y la poca gente que piensa en el San Juan es la gente que piensa que la ciudad, para ser mejor, debe tener salud. Porque una ciudad con salud es una sociedad feliz, como decían los ilustrados, primera cosa. Que en este sentido me parece que a través de conversatorios sucesivos, de muchos trabajos, podríamos pensar que incluso los trabajadores actuales del San Juan de Dios podamos acompañar de alguna manera esta idea, siempre y cuando con esta idea, como acaba de decir el doctor Sánchez Torres y lo decía Fernando, que el San Juan es el corazón de la salud del país y ha sido el corazón de la salud. Ha sido el corazón de la salud porque el San Juan de Dios, desde que se creó, fue el centro de la medicina moderna por excelencia. Pues desde que fue de la medicina humoral en un principio, pero desde que lo cogió la Universidad Nacional, fue el modelo de la medicina moderna, fue quien introdujo la medicina moderna en Colombia. Y lo pudo hacer porque el hospital fue la institución más rica que tuvo el país después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Fue la institución más rica y fue la institución con la que los radicales desde 1863 pudieron crear y sostener la beneficencia pública en Colombia. Murillo Toro inauguró la beneficencia pública con los dineros del San Juan, pese a que José Hilario en 1852 había hecho la política de redención de censos y le había quitado gran parte de su dinero. Después Mosquera le quitó parte de las propiedades y a pesar de que liberales y conservadores en el siglo XIX se costearon las 14 guerras civiles con la plata de la beneficencia pública en Colombia. Y la plata de la beneficencia pública, lo que quedaba, con lo que quedaba, los gobiernos liberales y conservadores sostuvieron los 6 asilos que tuvo el país, que tuvo Cundinamarca. O sea, el leprocomio, el agua de Dios, fue sostenido y construido con plata del San Juan de Dios.
Fue con la plata del San Juan de Dios que el gobierno nacional le compró a Murillo Toro por 8.000 pesos fuertes, que era mucho dinero, todo el globo de terreno de Agua de Dios. Y todos los gobiernos... Perdóneme, señorita, pero no era hospital la plata que producía San Juan de Dios. No, era la plata Sí, que pero hacía es que la el plata, plata de no, San Juan de Dios era la no, plata, que no estaba yo Estaba sentado. destinada para era la plata, fue la plata, fue Que la recaudaba plata. la beneficencia, la que recaudaba No, la... fue la plata que le entregaron, que le entregó, o sea, la orden de San Juan de Dios fue extinguida en 1844. Y el San Juan de Dios entonces pasa a ser administrado por la gobernación de Bogotá. Y el dinero que tenía se partió en 3 bolsas. En los hermanos del San Juan, la bolsa para los pobres y la bolsa del San Juan. La bolsa de los pobres y la bolsa del San Juan fue acumulada. Y con esa bolsa, sin que se volviera de pronto a dar muchísima cantidad más, se sostuvieron las guerras y los gobiernos liberales y conservadores sacaron para hacer las guerras, iban sacando para quitarle al San Juan de Dios. Y a pesar de eso, la Universidad Nacional, cuando recibió el San Juan, recibió la orden del gobierno nacional, que la Nacional compraría siempre los equipos para el San Juan de Dios y los pondría a funcionar. Hemos terminado ya la historia de los laboratorios del San Juan de Dios, de 1874 a 1960. Y nos hemos encontrado cosas absolutamente pasmosas. Es decir, la Nacional, de su dinero y del que recibía de la Nación, fletaba un barco cada 6 meses, que era o en el barco de Eulalí llegaban cada 6 meses los elementos para el hospital, para la Facultad de Ingeniería y para la Universidad Nacional, porque tenía un comisionado en París que era el médico Eugenio Rampón. Y llegaban cosas costosísimas, por ejemplo, que no se hacían para los hospitales en América Latina y que la Nacional las mandaba a fabricar, por ejemplo, de la Casa Bulit en París. Y llegaba un electrocardiógrafo, un solo aparato que no se conocían en Colombia. Cuando incluso llegó la guerra de 1895, la universidad le dijo a los profesores, incluso a los profesores de clínica del San Juan, no tengo plata para pagarles. Y los médicos del San Juan dijeron, nosotros seguimos sin sueldo. Cuando llegó la guerra de los 1000 días y los estudiantes se despidieron en una carta grande, le mandan la carta al rector y le dicen, nosotros nos vamos a la casa porque la universidad la van a cerrar. El rector les dice, los ingenieros se pueden ir a manejar telégrafos y los médicos, los que están estudiando medicina, pueden ir con los generales a la guerra o pueden venir al San Juan, que es un hospital de sangre, y con lo que hagan hacen una memoria y con eso los graduamos. Los muchachos se fueron al San Juan. Y en plena guerra de los 1000 días, el director del San Juan le manda una carta al rector y le dice, doctor, entrégueme el laboratorio que usted trajo desde el laboratorio de Pasteur, entrégueme el laboratorio para los exámenes de sangre, y la Nacional lo entrega. O sea, si la Nacional ha tenido, o sea, la Nacional creo que es la universidad, no porque estemos en la Nacional, que ha hecho este país. La Nacional hizo este país, la Nacional puso a funcionar este hospital. Si la Nacional, es decir, ha hecho cosas tan grandes en el San Juan. Los médicos, por ejemplo, la primera cirugía de corazón en 1914 por el doctor Pompilio Martínez, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es que la Nacional ahora se desentiende? Totalmente. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué el gobierno nacional, teniendo este centro de excelencia, por qué? Es decir, ¿por qué no seguimos? Yo creo que la propuesta de Fernando es muy correcta, que la posición, es decir, que si el doctor Sánchez Torres sigue encabezando desde la Academia de Medicina esta lucha por el San Juan, creo que en la alcaldía el primer abanderado va a ser Gerardo, más que el alcalde. Y que podríamos plantear otros conversatorios para seguir con la propuesta que hemos hablado hoy, que nosotros con Ona y con Mauricio le seguimos desde el CES, con Yuri, vamos publicando lo que hemos encontrado del San Juan, pero que el San Juan es el corazón de la salud, y la salud es el corazón de la ciudad.
Yo les agradezco muchísimo todas estas ideas que nos van a permitir reelaborar lo que estamos escribiendo y pues quedé más enamorada del San Juan.